Dice la palabra de Dios que cuando los hermanos están habitando juntos en armonía, dice que allí envía el Señor bendición. No solamente bendición, vida eterna. Y si bien yo sé que hay muchos aquí que ya son salvos, que tienen a Cristo como Señor y Salvador, es posible que algunos no. Así que esta palabra es viva y eficaz y es una espada de dos filos, nos pueda penetrar a nosotros como creyentes y al que no es salvo también. Es una iglesia que estamos bendecidos por el Señor. Él nos ha permitido abrir esta iglesia aquí en los Estados Unidos y muchos estamos bendecidos por esta nación. Y es que próximamente se va a celebrar el Día de Independencia o del acta o de la proclamación de la independencia de los Estados Unidos. Así que nosotros tenemos algunos versículos que compartir y también saludar a los Estados Unidos en este día especial. El Salmo 33 y 12 es un salmo que muchas veces aparece en algunas de las propagandas cristianas de la nación, de los Estados Unidos. Y ellos escriben: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y esta ha sido una nación que ha sido fundada bajo principios cristianos, bajo principios que en la antigua Inquisición dirían protestantes, porque tenemos a Cristo como Señor y Salvador, y los Estados Unidos han proclamado y han fundamentado sus derechos a los ciudadanos basado en la Biblia. Así que podemos decir todos, y yo les voy a pedir que en estos versículos que vamos a leer, vamos a ponernos de pie en este momento para reverenciar la palabra de Dios. Vamos a leer todos en Salmo 33 y 12, ahí está en la pantalla, podemos leerlos todos. Vamos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora Esdras 8 y 22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder contra todos los que le abandonan. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Así que este es un versículo clave para la nación, pero es para todo el mundo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y para nadie es un secreto que los Estados Unidos es una nación tan poderosa que todo el mundo quiere venirse para acá, ¿verdad? Hay libertad, hay prosperidad, hay oportunidad. Es una nación cuyo Dios ha sido el Señor por muchos años. Ahora, Estados Unidos ha entrado en situaciones de conflicto y con otros problemas cuando ha empezado a alejarse de estos fundamentos divinos. Esdras 8 y 22 nos da la clave. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y esto no solamente como nación, como persona. Dios, su voluntad y su bendición está contigo cuando le buscas. De hecho, el Señor Jesús dijo que el que a mí viene, no le echo fuera. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Hay bendición en pedir y en buscar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que la gente se enfoca en buscar lo material primero. Aquí es muy conocido la búsqueda del sueño americano, tener una casa, tener un carro, tener un trabajo, el sueño americano, lo material. Pero qué diferentes serían las cosas si nosotros ponemos primeramente al Señor. Y yo te digo que cuando esta nación y cualquier otra nación quita los ojos del Señor, empieza a derrumbarse. Y dice, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y esta advertencia es para todos nosotros. Aquel que deja, que no busca, que no tiene a Dios, que no tiene a Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que el que cree en Jesús, pues tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo, el que le abandona, el que desobedece al Hijo,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y no caigamos en esa expresión que muchos usan, de que Dios sabe mi corazón, me conoce, yo no soy tan malo. Todos somos malos, todos somos pecadores. Dice la Biblia que a una todos se desviaron, a una todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos han pecado, dice la Biblia. Pero siguiendo con esta celebración, nosotros como iglesia queremos dar nuestro saludo a esta nación que nos ha acogido, a millones de personas que no hemos, si bien nacido en este país, hemos tenido la bendición como una madre que adopta a sus hijos. Así que dentro de 2 días vamos a tener la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y yo quiero que todos, como un tributo a los Estados Unidos, demos un aplauso y demos feliz Día de la Independencia a los Estados Unidos. ...4 de julio de 1776, el día en que se firmó el Acta de la Independencia. Y hubo muchos firmantes allí, pero como yo dije en una ocasión, una de las anécdotas que ocurren es que ese día no firmaron todos. Tardaron meses en firmar o completar la lista de los que hicieron, pusieron su firma como estando de acuerdo a la Declaración de la Independencia. Thomas Jefferson fue el que lo redactó. Así que hay un cuadro que a mí me gusta, se los he enseñado otras veces, pero es la cara de la oración ha cambiado, pero la necesidad por orar no ha cambiado. Así que los padres de los Estados Unidos en un principio eran hombres creyentes en Cristo, hombres que habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador y tenían en su corazón la transformación de tener a Dios. No eran hombres perfectos, por supuesto, pero eran hombres temerosos de Dios. Y bajo esos principios que ellos influenciaron, se fundó esta bendecida nación de los Estados Unidos. Bendecida o bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. God bless America. Now, ahora, Dios bendiga a América es una expresión que usted la oye en cada momento. Dios bendiga a América. Y hubo muchos peleas, o ha habido muchas peleas, porque hay gente en los Estados Unidos que quieren agarrarse del derecho de no tener ninguna religión, y está bien. O puede practicar toda religión, está bien. Pero el asunto es que quieren entonces criticar o quieren imponer sus derechos más allá a los que tenemos una fe en el Señor Jesucristo. Y han dicho, no, ¿por qué decimos God bless America? Quitemos el God. Y ahí está el problema. Cuando sacamos de Dios de la ecuación, ahí empiezan los problemas. Yo le comentaba a un amigo recientemente algo que es bien interesante. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios nada somos. Que eso no se nos olvide, que lo tengamos bien en cuenta. Ahora, Dios bendiga a América. Usted ve que por doquier la gente dice eso y amén. Dios bendiga a América, amén. Y bendiga al mundo también. Pero vamos a ver un salmo desde donde tal vez se toma esta Dios bendiga a América, porque hay una bendición condicional. Cuando el Señor nos enseña la oración del Padre Nuestro como un modelo, un patrón a seguir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas. Entonces empieza la parte personal y la responsabilidad nuestra. Este salmo, el Salmo 67, el título, y ese título es inspirado también. El título dice,
exhortación a las naciones para que alaben a Dios, al músico principal en Nejigot, salmo cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Fíjense que aquí está el lema, Dios nos bendiga. Dios bendiga América. Y usted puede decir, Dios bendiga cada uno de los países de los cuales nosotros procedemos. Pero hay una razón por la cual Dios bendice y unos requisitos. La razón por la cual Dios bendice a una nación está en el versículo 2. Lea conmigo. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y esto es individual. Dios te bendice a ti con un propósito. No para decir que bueno es Dios, mira cómo estoy de bendecido, qué chévere, me lo gozo yo mismo. Dios te bendice con un propósito para que tú seas de bendición y que pueda los demás conocer de Dios y de la salvación y de la bendición que te ha dado. Dios te bendice con el propósito de que puedas bendecir a otros, ser bendición a los demás y para que puedas ser un misionero. A veces tenemos la impresión de que ser misionero es agarrar nuestros corotos o nuestras posesiones e irnos para allá y pasar un tiempo e irnos para el otro lado, el otro país. Ser misionero no es una labor de un tiempo que tú tienes que hacer y volver. Ser misionero es predicar el evangelio, reflejar la luz de Cristo. ¿Dónde estás? Ese famoso versículo en Mateo, cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A veces es mal interpretado, de ir, bueno, yo estoy aquí, vivo aquí, pero entonces voy allá. No, donde tú vayas, anda predicando el evangelio, es ese sentido. Así que, hermano, donde estamos, somos bendecidos para bendecir a los demás y para que las naciones conozcan la salvación. Los Estados Unidos por muchos años han sido, y otros países también por supuesto, pero han sido cuna de misioneros, donde mandan personas para predicar el evangelio, pero no solamente misioneros que mandan de una vez para que vengan y regresen, se van a vivir allá. Y eso es el sentido. Nosotros estamos acá, pues bien, sabes que tú eres un misionero de tu país aquí. Tienes que reflejar la luz de Cristo en esta nación que se ha, por cierto, pervertido en muchos sentidos y ha agarrado por lados donde ahora es difícil traerla nuevamente, a pesar de pensamientos cristianos que tiene la nueva administración, pero no voy a hablar de detalles acá. Pero hay otros requisitos que no solamente Dios bendiga a América o Dios bendiga a esta nación. Versículo 3 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Estar alabando a Dios, siendo bendecidos y predicando el evangelio es la base por la cual Dios bendice. ¿Ya me siguen? Así que God bless America. Sí, Dios bendiga América, pero nosotros ahora estamos acá en Norteamérica. A propósito, América es desde allá arriba hasta la Patagonia. Ahora, que sea norte, que sea sur, que sea central, es América. Así que Dios bendiga América, incluyendo nuestros países. Amén. No sé si habrá alguien del otro continente acá. No creo, ¿verdad? Pero bueno, si lo hay, que Dios bendiga ese continente también. Bien, y al final, versículo 7 dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es reverentemente guardar su
palabra, seguirle y dar testimonio de que sigues a Cristo, de que alguien puede decir, verdaderamente esa persona tiene una luz que yo quiero tener. Eso es bendecir. Ahora, el 4 de julio se firmó esta carta, ¿verdad?, de la independencia. No todas, como dije al principio. La rúbrica más grande o la firma más grande que usted ve allí es la firma del más joven. Creo que tenía 24 años, si no recuerdo. Este joven, el primero que firmó. Y él la puso tan grande, y dice la anécdota, para que el gordo George pudiera verla bien. Era el rey de Inglaterra, para que pudiera ver la constancia de que estaba firmando el acta de la independencia. Pero esta carta que permanece, que está en original guardada, tiene algunas cosas interesantes. Y Thomas Jefferson, el que les comenté al principio, un prócero padre de la independencia, él redactó el primer borrador en solo 17 días. Y dicen solo porque uno la ve ya redactada y dice, caramba, sí, está bonita, pero todo lo que tenía que estar allí para ser permanentemente la declaración de toda una nación, con todas las cosas que pudiesen tomar en cuenta al redimirse o separarse del yugo de la Gran Bretaña. Pero hay una expresión o expresiones bien interesantes que tiene la declaración del Acta de la Independencia de los Estados Unidos, y es esta. Se explica que, uno, todos los hombres son iguales. Otro, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, es decir, que no se pueden quitar, no se pueden remover jamás. Y otras, que entre estos derechos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En resumen, eso es lo que explica el Acta de la Independencia de los Estados Unidos en español, por supuesto. Ahora, fíjense cómo se usa ya de antemano una base bíblica. Cuando dice son dotados por su Creador, hablando de Dios. Y usted tiene billeticos de dólar, ¿verdad? ¿Ahí qué es lo que dice el billetico? In God we trust. Algunos dirán, no tengo de dólar. Pero en Dios confiamos. Y lo han querido quitar. Pero fíjense eso, estas 4 características son iguales, ¿verdad? Todos los hombres son dotados por su Creador, tienen derechos, y estos derechos incluyen la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso nadie lo puede quitar, nadie te lo puede reprimir. Y sabe que más o menos en estos derechos se basa la Carta Mundial o Universal de los Derechos Humanos. Nadie les puede quitar el derecho a la libertad a las personas. Nadie puede quitar la vida. Y nadie puede impedir que tú tengas el anhelo de buscar tu felicidad. Cuando eso ocurre, se dice que están violando la Constitución, como lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, por ejemplo. Pero veamos al principio que dicen que todos los hombres son iguales. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, hay un discurso que el apóstol San Pablo pudo decir ante los atenienses en Atenas para explicar o introducir el evangelio, y él tocó esos temas. Mire lo que dice en Hechos 17 y 26. Él decía, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque fíjense bien, todos los hombres son iguales.
el apóstol habla y escribe, y esto inspirado por Dios, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, tal como los creó, para que varón y hembra fueran la continuación de la raza humana. A propósito, no varón con varón, ni hembra con hembra. Ahora fíjense que dice que le ha dado derechos. ¿Cuáles son los derechos? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Caramba, tenemos el derecho de habitar en toda la faz de la tierra. Vamos a quitar las fronteras. Pero para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Dios ha prefijado el orden de los tiempos. En otras palabras, tus días y mis días están contados. No por ningún gobierno, están contados por Dios. El libro de Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Después dice más adelante en el capítulo 14 de Job, dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Tú y yo tenemos límites. El hombre tiene predestinados sus días. El hombre y la mujer, por supuesto, hablo en términos generales. ¿Sabes que tú tienes los días contados? Al que no es salvo, esto es una cosa muy, pero muy profunda, porque el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador y pasa de la escena de esta vida, va a estar en la presencia de Dios expuesto y predispuesto para una condenación eterna. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay una condenación eterna para aquellos que rechazan la mano de Dios para salvación. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. Ahora, en la Constitución de los Estados Unidos dice, son dotados de ciertos derechos por Dios, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tú tienes el derecho de buscar tu felicidad, pero no te afanes en buscar la felicidad material. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mira lo que dice, versículo 27. ¿Para qué? Dios da todas estas cosas al hombre, les da vida, les da ciertos derechos. ¿Para qué? Para que sean felices y vivan, y qué chévere el cuentico. Para que busquen a Dios, ese es el primer propósito. Y tú que estás aquí, mi hermano, el que es creyente, Dios tiene un propósito. Ya, yo busqué a Dios, yo soy salvo. No, eso es continuo. Tenemos que buscar a Dios continuamente, porque de Él mana la vida. Debemos constantemente estar en meditación de su palabra, en buscarle en oración, el estar cerca de Él. Una de tantas es estar en la iglesia, porque allí envía bendición Jehová y vida eterna, y porque Dios, por medio del Espíritu Santo, hace que el hombre sea desarrollado conforme a la imagen de Cristo, a los que somos salvos. Si tú no eres salvo o salva, este es el momento, Dios te está hablando. Aprovecha, porque este día sea por ahí unos días, 2 días antes de la independencia de los Estados Unidos. Yo tuve mi independencia y dependencia hacia Dios. Tuve mi independencia del pecado, de la condenación eterna, y vine a los pies de Jesús. Ahora, dice que hay una forma de buscarle. Pero es que es difícil buscar a Dios. ¿Dónde le encuentro? Dice él, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de ti. No tienes ni siquiera que venir a la iglesia. Recomendable sí, pero no tienes que venir a la iglesia para encontrarte con Dios. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿No habito yo la eternidad? Si hiciera mi estrado en el otro lado del mundo, aún allí me guiará tu mano. Él está aquí. Y de una manera particular, muy
especialmente en este momento, porque estamos congregados más de 2 o 3 y aquí está la presencia del Señor. Ahora, dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. La proclamación de la independencia de los Estados Unidos dice, entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Yo he tenido compañeros de trabajo, uno en particular me acuerdo, cuando él decía, mire, yo no entiendo cómo la gente se sienta en la mesa y da gracias a Dios. Si yo no me rompo el lomo para traer la comida, no tuviera esa comida allí. Digo, qué mente más pequeña. Bueno, esa persona o ese ser parece que oyó Dios esas palabras. Bueno, Dios la oye en todo momento, pero él tuvo un castigo inmediato. Y uno no le desea el mal a nadie, pero yo me imagino que él tuvo que entonces humillarse a dar gracias a Dios. No voy a entrar en detalle, pero no se paga todo acá. No, aquí es el infierno, aquí se paga todo. No, aquí no se paga todo. Puede ser que hayan circunstancias donde tú aprendas la lección que Dios nos está dando, que aprendamos la lección aquí, es verdad. Pero hay un tiempo después que pase la escena de esta vida en donde nosotros vamos a dar cuenta a Dios por nuestros actos. Y eso incluye a los creyentes. ¿Sabía? No para salvación, pero vamos al tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas nuestras obras, las intenciones de nuestro corazón, lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para recibir corona de parte del Señor o reprensión. Único momento, pienso yo, en todo el principio de la eternidad que tenemos con Cristo, en donde nos podemos sentir avergonzados. Pero ese es el tribunal de Cristo, pero eso no va a ser juzgado para nada nuestra salvación. Pero hay de aquel que no escucha el evangelio y que tiene por inmunda la sangre del pacto, es decir, que tiene por menos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que no queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios por rechazar la obra de Cristo en la cruz. Pero quería para enmarcar lo que dice la Constitución de los Estados Unidos en lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente está basada en principios bíblicos. Por eso es que esta nación es bendecida, todavía es muy bendecida. Y seguirá siendo bendecida en tanto que siga buscando a Dios, siga proclamando el mensaje de salvación y siga usando los recursos que Dios le da en bendición para que otros conozcan la salvación que Dios está dando. Ahora, como todos los hombres son iguales, mire otra manera en que los hombres son iguales. Romanos 5 y 12 nos dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿quiénes? A todos los hombres, por igual. Si tú te consideras que, no, yo no soy tan malo, tan mala, no, yo no tengo pecado, estás errado o estás errada por la palabra de Dios. Todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pero también hay una igualdad de pecado. Y sabe que cuando el Señor Jesucristo habla de Corazín y de Betsaida, 2 ciudades que rehusaron como Dios, como una gallina junta sus polluelos, quiso muchas veces el mismo Dios juntarla y no quisieron. El Señor Jesucristo dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para estas ciudades que rechazaron. Parece ser que hay grados de castigo. Pero lo que digo ahora, lo digo con esta base. Es que lo que condena a una persona, lo que puede condenar a una nación, a un individuo, no es cuán pecador sea. No, aquel sí, porque ese no, un sinvergüenza, ese es un estafador, ese no, chicos, es un asesino, ese... Es verdad, hay grados de castigo. Pero lo que lo condena al infierno no va a ser lo que hizo, sino lo que dejó de hacer con la obra de Cristo en la cruz. Porque ¿sabe qué? Que Cristo murió en la cruz del Calvario y Él llevó la carga inmensa de nuestros pecados. Así que Él es
el salvoconducto a Dios. Él es el sacrificio único por nuestros pecados. De manera tal que todos nuestros pecados que nos condenan fueron cargados en el Calvario, en Cristo Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados por medio de Jesús. Por tanto, el que no le acepta a Él está quitando toda la oportunidad que Dios dio de que su pecado que estaba en Cristo fuese perdonado. Así que si se va al infierno, se va por no aceptar el único medio y rescate que Dios dio para sus pecados, que fue la obra de Cristo. En una oportunidad el Señor estaba hablando con los fariseos de su entonces, aquellos hombres que se creían más sabios que Sabín, sumamente religiosos. Y fíjense esta conversación, el Señor les dice en San Juan 8, y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? A propósito, fíjese la naturaleza humana, y tal vez muchos de nosotros podamos decir: yo no soy esclavo de nadie. Ellos decían que jamás habían sido esclavos de nadie, linaje de Abraham, pero se les olvidó los 400 años de esclavitud que tuvieron en Egipto, y que Dios les sacó con mano poderosa y les redimió. Pero nunca hemos sido esclavos de nadie. Es decir, el ser humano tiene por naturaleza enseguida enconcharse, protegerse, negar. ¿En qué fase estás tú? ¿En qué fase estoy yo? ¿Fase de ocultar? ¿Fase de negación? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, hermano y hermana, y a mí mismo, el pecado nos puede agarrar a nosotros. No nos va a llevar con la condenación eterna, pero nos puede hacer nuestra vida inútil para Dios. ¿Será que tenemos algún pecado que nos esclaviza? Para el inconverso, esto es que él no se da cuenta, pero está cautivo a la voluntad de Satanás y está derecho a una condenación eterna. Pero al creyente puede que haya alguna cosa que nos esclaviza. ¿Qué será? ¿Un hobby favorito que tengo, que me oculta o que me evita yo servirle a Dios? ¿Un deseo? ¿Un trabajo? ¿Mis posesiones? ¿Un jueguito? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mis hijos? ¿Mis visitas? ¿Mi casa? ¿Mis posesiones? Algo que me tiene esclavizado. Eso no es para la gloria de Dios. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesucristo dijo: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda injusticia, toda maldad es pecado. Pero Él sigue diciendo: y esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, ahí hay algo que no voy a entrar en detalle, pero es hermoso pensar que el esclavo del pecado no queda en la casa para siempre, porque puede ser redimido. Y cuando es redimido, pasa a ser hijo. Y un hijo no se siente esclavo, aunque algunos hijos que decíamos cuando chiquitos: yo me siento esclavo en esta casa, ¿verdad? Pero ese no es el sentido. Estamos viviendo debajo de nuestros padres, los que estemos, por ejemplo, y estamos en bendición porque somos hijos. Aunque hay muchos padres que tratan a hijos como esclavos, pero ese es otro cantar del gallo. Y el esclavo no permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, aquí en Colosenses hay por excelencia uno de los pasajes más hermosos en cuanto a la libertad que Cristo ha logrado para nosotros. Colosenses capítulo 2, vamos desde el versículo 13, y yo les pido que lo leamos todos juntos, vamos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando. Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, fíjense qué hermoso esto. Si usted lee el contexto, nos habla de todo lo que traía el arrastre de la ley, toda la religiosidad, todo el querer guardar la ley, el querer mezclar algunas situaciones religiosas con Cristo. Y a eso el apóstol Pablo estaba atacando, porque estaban llegando a la iglesia de Colosas. Algunos se sentían esclavos nuevamente a las cosas de la ley. A propósito, tuve una información que pasó hace un tiempo determinado, donde algunos hermanos estaban arreglando una situación, estaban trabajando en algo, y por ahí pasaron unos señores que se reúnen con la iglesia que se llama Adventista, y cuando quisieron ayudar, algunos de los líderes saltaron y dijeron: no toque eso, no les ayude, pero de una forma hasta muy fuerte. Ahora, eso es esclavitud. ¿Por qué? Porque creían que como era sábado, no podían tocar y hacer nada. Cristo abolió la ley. Vivimos en la gracia. Y así ocurría en el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando Cristo llegó, ellos tenían más de 613 mandamientos, que incluía inclusive, si tú tenías que levantar una piedrita, tenía que ser tantos metros si era necesario. No podías ayudar a nadie, y por eso al Señor Jesucristo lo juzgaron, porque él en día de reposo sanó a la gente. Hipocresías y cargados de toda el bagaje de religiosidad. Pero mire lo que dice: hay bendiciones estando muertos en pecados. Hermanos, estábamos muertos. ¿Sabes lo que es muerto? Muerto es muerto. No tiene capacidad de moverse. ¿Cómo vas a tú a libertarte a ti mismo si estás muerto? Entonces muerto quiere decir uno que no tiene interacción con Dios, que no tiene posibilidad, que no tiene vida para con Dios, que no puede hacer nada por sí mismo. Tal vez tú estés en esa condición. Pero entonces viene la bendición. Versículo 13, os dio vida, número 1. Él dio vida, vida para que podamos entonces sentirnos libertados. 2, nos perdonó algunos de nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Cristo puede perdonar todos tus pecados, no importa cuáles sean. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Número 3, anuló. ¿Qué cosa? El acta. Ahora fíjense que hay una palabra interesante, porque acta, en griego esta palabra es keirografón. No me haga caso mucho, pero es keirografón. Esa es una palabra que es un papel autobiografiado. Dícese de aquellos papeles que la gente tenía como deuda, lo que hoy conocemos como pagaré. Es decir, que el Señor Jesucristo anuló el acta. Es ese papel donde todos nosotros somos convictos de pecado, haciéndonos notar una cosa importante: no podemos ser libertados con la obra poderosa de Cristo a menos que reconozcamos nuestra acta que ha sido clavada en la cruz, que reconozcamos que somos pecadores, que estamos perdidos. Entonces, la otra palabra es anular. Y esa palabra, otra vez, es exelefein. Esa palabra es como, en la antigüedad, los papeles no eran como esto, que tú usabas papel y lo botas y lo arrugas. Eran papiros, eran tomados de cueros muy finos, de la pulpa del yunco, o de cueros muy tratados, y era muy costoso. Entonces lo que hacían era, la tinta no ácido, es decir, que no penetraba, sino que se escribía y era permanente mientras nadie lo quitara, con una esponja. Muchas veces ellos querían utilizar el mismo papiro y lo que hacían era borrar y escribir sobre lo que ya habían escrito. Bueno, la idea aquí es que Dios
quitó, borró completamente todo lo que estaba allí en contra tuya y en contra mía. ¿No te parece eso maravilloso? Lo que tú debías con Dios, la cuenta más fea, más negra, Él la borró por medio de la obra de Cristo. Entonces esa otra bendición, Él anuló el acta, la hizo inoperante, incompetente y la sacó de circulación y la borró. Luego dice que esta acta estaba en contra de nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Era como decir, la condenación tuya y mía, Él la condenó en la cruz. Pero el que hizo eso fue el Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo clavado en la cruz del Calvario, Él clavó lo que nos condenaba a ti y a mí. Y ahí se demuestra el grande amor del Señor. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y esa acta que te condenaba, esa sentencia judicial contra ti, contra mí, Él la anuló, la agarró para sí mismo y la clavó en la cruz. No solamente eso, mire, dice, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se conoce que en el mundo espiritual están los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad y cuanto demonio hay en rango. Y todos estos estaban confabulando en contra ti, contra mí, para llevarnos a la condenación eterna, seguido por su jefe, que es el príncipe de este mundo. Pues bien, Cristo lo venció y lo despojó a ellos. Y esto es el cuadro que él decía. Se dice que en la antigüedad, cuando un rey, un general romano conquistaba una comarca o un pueblo, él llevaba a todos los presos. El rey, los príncipes y todos los soldados, y lo llevaba hasta la plaza del pueblo, donde él era rey o donde este general tenía su guarnición, y allí delante de todos los desnudaban. Y después muchos dicen las historias que los quemaban como un trofeo de lo que la victoria que tuvo ese general. Pues bien, el apóstol Pablo tiene esto en mente al decir que Cristo, como general triunfante, despojó de todo el poder y de toda forma de mostrar algún tipo de potestad sobre nosotros a aquellos que estaban adversándonos, que todavía nos adversan, pero ya no con el poder de condenarnos al infierno. Porque el apóstol Pablo después escribe en Efesios que nosotros no tenemos luchas ni con carne ni con sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas que guerrean contra nosotros como creyentes en Cristo. Y a pesar de que Cristo ya les quitó el poder judicial sobre nosotros, está en nosotros porque estamos en esta carne que aún no ha sido redimida, luchar y apartarnos del mal. Pero Él quitó el acta del decreto que nos era contraria. ¡Qué tremendo, qué cuadro tan poderoso de la obra de Cristo en la cruz, sellado con su sangre! Y después dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso es que un cristiano, su principal meta es cristiano, somos seguidores de Cristo, el que murió en la cruz. La cruz para nosotros no es un adorno bonito, escuche. La cruz no es un adorno bonito, la cruz fue el instrumento, el altar donde nuestro Señor Jesucristo puso allí su vida para liberarnos, para redimirnos y para darnos la independencia de la condenación. Lo segundo, con la obra de la cruz, Él nos ha libertado de este siglo malo. En Gálatas 1 y 4 encontramos, Jesucristo ha entregado su vida por nosotros o por nuestros pecados y nos ha liberado de esta era infestada de maldad conforme a lo dispuesto por Dios nuestro Padre. La Reina Valera, la versión y otra, la Biblia latinoamericana dice, este presente siglo malo. Otros dice, del estado perverso actual del mundo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, de este mundo de maldad en el que vivimos. En otras palabras, Dios nos ha rescatado y nos ha dado independencia de la influencia de este mundo. Ya no tiene el dominio de controlarnos completamente, pero tenemos que hacer algo. Romanos 12 nos dice, no te conformes a este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no te conformes. Cristo ya pagó la cuota inicial de libertarte de la condenación eterna. Ahora haz efectivo eso en tu vida, pero Él nos ha libertado de este presente siglo malo. El número 3 es que Él nos ha libertado del poder de las tinieblas. En Colosenses 1 y 13 dice que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El jueves estudiábamos aquí que nosotros vivimos en los lugares celestiales. Aunque no estamos en el cielo, nosotros probamos la esencia y el poder del cielo mientras estamos aquí en la tierra. Una versión dice que Él nos ha librado del dominio de las tinieblas, y la Nueva Versión Internacional dice del dominio de la oscuridad. Todas las ciencias ocultas, los demonios y cosas raras no tienen potestad sobre nosotros, porque Él nos ha librado. Ahora, un requisito, Juan 1 y 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La clave está en confesar inmediatamente y apartarse, para que el poder de las tinieblas no nos afecte. 4, nos libra de la tentación. Segunda de Pedro 2 y 9, la obra de Cristo. Dice Pedro, hablando en su carta a los expatriados, a los que estaban en la dispersión, él dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Doble cosa. Los justos, los piadosos, no son aquellos que andan rezando todo el día. No, aquel que sus obras demuestran que ya tiene una fe en Cristo Jesús. Y no es que hace algo para obtener el favor de Dios, sino que es un resultado de su vida llena del Espíritu Santo y de que está siguiendo a Cristo. Así que Él nos libra, nos liberta, nos da independencia de la tentación. 1 Corintios 10 y 13 nos da una clave. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche bien. No, que eso es demasiado, eso era de otro mundo. No pude. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino juntamente dará con la tentación la salida para que podamos soportar. Es decir, que la obra de Cristo nos ha independizado de la tentación también, provisto de que nosotros lo tengamos a Él y utilicemos los recursos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos ha dado una libertad permanente y eterna. Dice Hebreos 7 y 25. Jesús puede también librar, salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios. Y de paso, vive siempre para interceder por nosotros. ¡Qué bendición tan grande la obra de Cristo! Así que si nosotros damos un aplauso a la independencia de los Estados Unidos y nos alegramos por el acta de independencia de muchos países, ¿cuánto más la independencia que hemos tenido del maligno a través de la obra de Cristo? Esto es poderoso, mis hermanos. Hay algunos versos que a veces hemos cantado de algunas canciones muy conocidas, y esta es una de ellas. Dice: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y también compró mi libertad, libertad. Yo proclamo al que murió en la cruz y cambió mi duro corazón por libertad, por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi Salvador, que ha logrado para nosotros libertad, libertad. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos a ti toda la gloria y toda la honra por las profundidades que encontramos en tu palabra. Y cada vez que nos permite, Señor, llegar hasta la orillita
de la bendición tan grande de haber sido libertados, de haber sido redimidos, no entendemos, Señor, el grande amor con que nos has amado y la obra perfecta de Cristo en la cruz, el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Señor, y si bien damos gracias porque muchos países han seguido basamentos bíblicos para lograr su libertad física, material, pero Señor, cuán importante es aún más lograr la libertad espiritual. Por eso te suplicamos, Señor, que esta palabra leída y explicada nos sirva a nosotros primeramente para seguir valorando lo que es vivir en libertad, no en libertinaje, o libertad para pecar, sino para andar en la gracia, para evaluar o para pensar en cuánto le hemos costado al Salvador y la salvación tan grande que Él ha logrado para nosotros, pero también para amigos o amigas que están aquí o que nos ven por internet, Señor, que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, que no tienen la seguridad de haber sido libertados jamás, de que aún viven en esclavitud del pecado, que puedan saber que hay poder en la sangre del Señor, hay poder en Jesús que resucitó. Padre, gracias por haber podido abrir tu palabra y suplicamos que tu palabra pueda llegar con poder por tu Santo Espíritu a nuestros corazones para ser transformados y para actuar de acuerdo a tu voluntad. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.